Estamos en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA, y hoy vamos a hablar sobre los hongos. En mi círculo de conocidos, los hongos están muy de moda, ya sea para la gastronomía, que son los hongos de pino, las gírgolas, los portobelos, o como suplementos dietarios. En casa tengo, mi señora en realidad, toma melena de león, reishi y cordyceps. Y en varias entrevistas de Sobre la Tierra ya hablamos sobre el rol de los hongos como promotores de crecimiento en cultivos, su importancia en la degradación de materia orgánica y su papel en importantes enfermedades del agro. Hoy vamos a charlar, como le dijimos al inicio, sobre las micotoxinas, que son compuestos que pueden llegar a nuestros alimentos y traernos algunos problemas para la salud. Por eso es clave saber dónde se originan, cuándo es que contaminan los alimentos y, por supuesto, cómo combatirlos. Yo sé muy poco sobre este tema, quizás en la introducción tiré alguna burrada, pero por suerte con nosotros está Jimena Ruiz, investigadora del Instituto INBA de la FAUBA y el CONICET y docente de microbiología en la FAUBA. Hola Jimena, gracias por estar acá. No, hola, ¿qué tal? Bienvenida. Bueno, muy contenta, muy feliz de estar acá, ya se los comenté. Así que un gusto para mí. Gracias por el interés y por la invitación. Bien, ojalá no hayamos tirado ninguna burrada, pero para arrancar, ¿nos puedes contar vos qué son las micotoxinas y por qué nos deberían importar? Bueno, las micotoxinas son metabolitos, esto quiere decir son compuestos orgánicos que son sintetizados y excretados al medio externo o al medio ambiente por una gran variedad de hongos filamentosos. Y como lo dice el nombre, mico obviamente viene de hongo, toxina, quiere decir que tienen efectos tóxicos en una gran diversidad de células. Y algo importante es que además de ser tóxicas, digamos, para las células, muchas micotoxinas además tienen propiedades carcinogénicas, es decir, que pueden, digamos, aumentar o causar cáncer. También pueden tener propiedades mutagénicas. Esto quiere decir que pueden causar cambios en el ADN celular, y eso también obviamente tiene un montón de efectos negativos. Y finalmente también son teratogénicas algunas, es decir que lo que producen es alteraciones en, por ejemplo, el desarrollo embrionario, ¿sí? O sea que hay micotoxinas que son realmente muy peligrosas, que uno no las quiere cerca. Recién en la introducción hablamos sobre algunos hongos que aparecen en nuestras comidas, pero vos recién dijiste que son un tipo particular, los filamentosos. ¿Conocemos algún filamentoso en nuestra vida cotidiana? Sí, a ver, los hongos filamentosos están en el ambiente y son fundamentales para la degradación de la materia orgánica y, afortunadamente, para nosotros y para el resto de los seres vivos, no todos los hongos filamentosos producen micotoxinas, ¿sí? Son, digamos, hay géneros que incluyen a la mayoría de los hongos que se llaman toxigénicos, que son los que producen micotoxinas, y estos géneros son Fusarium, Aspergillus y Penicillium. ¿Sí? Pero bueno, también aclaro esto porque Penicillium por ahí a la gente le suena más. Tampoco todos los Penicillium producen micotoxinas, ¿sí? No hay que entrar a paniquear si uno encuentra una naranja verde, digamos, no es así, no es que todos los Penicillium, sino que son como especies determinadas. Claro, Penicillium nos regaló el queso azul también, ¿no? También, por eso, no hay que entrar a demonizar los hongos y... Para mostrar el lado B también. Sí. Bueno, y todas estas cosas de teratogénesis, enfermedades y demás, yo entiendo que no son tan comunes, pero no sé qué tan comunes son en nuestra vida cotidiana y también quería saber qué tan comunes son en la producción agropecuaria. Sí, en realidad, digamos, estos hongos se encuentran en la naturaleza, por ende pueden infectar cultivos, cualquier tipo de cultivo, y de esa manera, infectando, ¿sí?, a los cultivos, pueden llegar a los alimentos. Entonces, la infección puede ser antes de la cosecha, por eso obviamente hay que tener muchos cuidados en cuanto a acciones para prevenir esas infecciones, que digamos hay muchas cosas que pueden hacer, pero también la infección se puede dar en cualquier etapa de la cadena de producción de un alimento de origen vegetal, por ejemplo, ¿sí? Y también incluso eso puede ocurrir durante el almacenamiento. Por eso también es importante que cuando uno almacena alimentos que pueden estar contaminados con hongos toxigénicos, tenga cuidado con las condiciones de almacenamiento. Es decir, que no sea alta la humedad ni alta la temperatura. Entonces, en todas esas etapas hay que mantener ciertos cuidados. Aún así, obviamente, hay controles que existen de determinados organismos. En nuestro país el SENASA controla, obviamente, la presencia de micotoxinas en materias primas y piensos, ¿sí? Pero no solo los, digamos, cultivos se pueden contaminar, sino que a su vez también los animales, si ingieren alimentos, por ejemplo, piensos o forrajes contaminados con micotoxinas, entonces ellos van a pasar a tener la micotoxina en su organismo. Y si nosotros consumimos alimentos de origen animal, digamos, que hayan sido alimentados con
alimentos contaminados con micotoxinas, entonces, bueno, también los podremos llegar a ingerir. O sea que existen distintas vías, ¿no? Ya sea a través de alimentos de origen vegetal y también a través de alimentos de origen animal. Me gustó mucho esto de no paniquear. Quería preguntarte si se ven a simple vista o hay que hacer siempre análisis en laboratorio. Sí, a ver, uno lo puede ver, pero no puede identificar cuál es hongo es toxigénico de cuál no. Okay. Lo que sí se hace en el control, muchas veces hay como una separación que se puede hacer visual. Por ejemplo, en maíz, ¿no? Uno puede, digamos, examinar la mazorca de maíz y ver, porque por las características tiene un hongo o no la tiene, entonces así se va descartando. Es lo que es la separación también que se hace de los alimentos. Buenísimo. De paso, te preguntamos, ¿hace mucho se sabe esto? Sí, bueno, depende de qué considere uno mucho, ¿no? Pero el tiempo aproximado. Por ahí no tanto. O sea, la palabra micotoxina se empleó por primera vez en alrededor de 1960. Y esto es interesante porque a mí me encanta un poco la historia de cómo se descubren las cosas, ¿no? Excelente. Entonces, lo que pasó fue que en ese año en Inglaterra hubo de repente un brote en el que se empezaron a morir los pavos. Morían pavos y, bueno, nadie sabía qué estaba pasando. De hecho, esa enfermedad la denominaron pavo X, porque no tenían ni idea qué era lo que la causaba. Hasta que, bueno, empezaron a investigar y se dieron cuenta que, digamos, lo que había enfermado a los pavos estaba en el alimento. Los pavos habían sido alimentados con un alimento a base de maní. Ese alimento estaba contaminado con un hongo toxigénico que es Aspergillus flavus. Y Aspergillus flavus produce muchas micotoxinas, entre ellas una que se llama aflatoxina, ¿sí? Y ahí fue que un investigador logró purificar la toxina, demostró que esa toxina era la que estaba asociada con los síntomas que habían tenido los pavos que los habían llevado a la muerte, y se dilucidó la estructura química de esta micotoxina. O sea que a partir de ahí, digamos, empezaron a surgir otras micotoxinas. Y también es interesante porque muchas micotoxinas se descubrieron en la época que uno llama la era dorada de los antibióticos. Porque muchos investigadores empezaron a buscar compuestos que inhibieran bacterias y muchos de esos compuestos que inhiben bacterias son también micotoxinas. Entonces, por ejemplo, hay investigadores que se entusiasmaban porque decían, uy, este compuesto puede ser un antibiótico. Pero claro, después cuando lo probaban en otro tipo de células, resulta que era tóxico para todas las células, ¿no? Más bien que no podemos usar un antibiótico si nos mata a nosotros. Pero bueno, al menos eso sirvió para descubrir micotoxinas también. O sea, fue como toda una cascada en que empezaron a salir ese tipo de descubrimientos. Qué complejo lo de los animales, porque acá trajiste un ejemplo muy claro en el cual los animales se morían, pero también cuando hablaste de piensos y alimentación animal, si vos no identificás en el alimento que está enfermo, tal vez el animal, que sucede mucho, lo vimos en la facu, que deja de ganar peso como corresponde y por ahí te das cuenta meses después cuando ya tenés a todo el ganado contaminado. Exacto. Sí, y es un problema en todo lo que es, sí, ganadería y demás. Las micotoxinas, porque creo que de hecho es donde más, digamos, afectan, ¿no? Porque hasta que quizás uno relaciona que esos síntomas que están viendo en los animales se deben a una micotoxina, pasa un tiempo. ¿Sí? Pero te afecta después por ahí la producción de carne. Exacto. Y lo ves Sí, mucho tiempo después. Sí, tal cual. El año pasado, o hace poco tiempo, podemos decir, escribiste un capítulo vinculado a las micotoxinas y a diferentes metodologías para combatirlas. ¿Nos podrías contar un poco sobre eso? Sí, las metodologías tradicionales son los métodos físicos y químicos. Entonces, entre los métodos físicos, los más utilizados son aplicar calor, es decir, temperaturas por encima de los 150 grados. Otro que se usa mucho es irradiar con radiaciones ionizantes o no ionizantes. Y uno de los más populares es utilizar materiales o compuestos absorbentes. Es decir, lo que se hace es agregar un material, que puede ser tanto orgánico como inorgánico, que tiene afinidad por la estructura de la micotoxina. Entonces, lo que ocurre es que se pega a la micotoxina y de esa manera la secuestra, ¿sí? Entonces, de esa manera lo puede eliminar del alimento en el que esté. Estos serían los físicos. Después tenemos los químicos, que básicamente ahí lo que se usa es o agentes que alcalinizan o acidifican fuertemente, de manera que se rompe la estructura de la micotoxina. Y también se usa mucho el ozono, que es un agente oxidante. Okay.
O sea que esos serían los más utilizados. Ahora, justamente el tema es que, bueno, no son perfectos. ¿Por qué? Porque los estamos aplicando en alimentos y al aplicar muchos de esos métodos en alimentos tengo el problema de que altero el valor nutricional de los alimentos, altero su textura, modifico el sabor. Entonces, todo eso es algo que no es deseable. Y la mayoría de esos métodos tienen alguna de estas cosas. Es que cuando dijiste el calor me imaginé, no sé, una manzana con una persona tirándole fuego y fue como, uff, es un montón. Claro, sí, pero incluso también en granos y demás, o sea, siempre hay una modificación, porque son métodos muy, digamos, en condiciones muy abrasivas, extremas, entonces, bueno, tienen un efecto negativo sobre el alimento en sí. Entonces, esa sería la cuestión, ¿no? Cortita. ¿Y irradiar es tipo rayos X, rayos gamma, una cosa así? Rayos gamma, rayos UV, sí, distintos tipos de radiaciones, Ahí sí. va. Y la otra cortita, cuando hablaste de la absorción, ¿hay algunos materiales que se usan más que otros? ¿Que son más comunes? La bentonita es muy utilizada como inorgánico. No me contés, la que usamos para las macetas, no sabía. Sí, se usa un montonazo. Y hay algo que es interesante, que se relaciona un poco con lo que sería detoxificación microbiológica, ¿sí? Que se usa mucho levaduras o paredes de levaduras, también como absorbentes. Y eso tiene la ventaja porque las levaduras sí están presentes naturalmente en los alimentos y de hecho además tienen valor nutricional. Entonces si yo utilizo levaduras como absorbentes, es como que le estoy agregando un plus además, ¿sí? Entonces por eso, en general, los absorbentes suelen ser hoy por hoy una mezcla de compuestos donde se mezclan inorgánicos con orgánicos, porque también en general lo que sucede es que en un mismo alimento puedo tener micotoxinas con estructura química diferente y cada una de esas va a interaccionar más o menos con un mismo absorbente. Entonces muchas veces se utilizan mezclas de absorbentes distintos que se combinan, ¿sí? Por ejemplo, podemos desarrollar en nuestras casas, en nuestra cocina. No, por ejemplo, si encontramos un lote de maíz que tiene una micotoxina, a esa escala es un lote entero, le podemos aplicar este método químico, por ejemplo, o absorbente, que dijimos. Sí, se hace a esa escala. Wow. Sí. Y lo que más se hace, por eso, absorbente es lo que más se usa. O sea, es un método muy utilizado. Muy bueno, buenísimo. Bueno, en el capítulo que mencionaste, abordaste métodos también para combatir las micotoxinas que involucran el uso de bacterias y de hongos. ¿Nos los podés contar? Sí, bueno, justamente por esto que mencioné, que los métodos físicos y químicos tienen estas limitaciones, ¿sí? Que involucran afectar, digamos, el valor nutricional de los alimentos, modificar la palatabilidad, ¿sí? La textura. También muchas veces generan compuestos tóxicos al aplicarse. Claro. Entonces de ahí surge la necesidad de, bueno, buscar métodos diferentes. Bueno, y es por eso que hay mucho que se está haciendo alrededor de utilizar microorganismos para detoxificar micotoxinas. ¿Cuál es la ventaja de utilizar microorganismos? Que en general los microorganismos tienen como una acción más específica sobre las micotoxinas, ¿sí? Que ahora vamos a ver, ahora les voy a contar cómo es que hacen esto, ¿sí? Pero esa es una de las ventajas, es específico. Cuando ustedes aplican, no sé, un método químico, entonces eso va a romper todos los enlaces, va a alterar la estructura de todo lo que hay en el alimento, no solamente de la micotoxina. En cambio, los microorganismos van a ser más específicos. Los métodos principales por los cuales los microorganismos pueden detoxificar son dos. A uno se le llama la bioadsorción, que se relaciona con lo que mencioné recién de la absorción justamente, pero bueno, se lo pone el bio, ¿sí? Para distinguirlo de la absorción, digamos, química. Entonces, ahí la idea de nuevo es la que ya mencioné, es poner un compuesto que interaccione con la toxina y de esa forma la secuestre, pero ese compuesto ahora deriva de un microorganismo. Incluso puede ser el microorganismo entero, las células enteras. O muchas veces se usan paredes celulares, ¿sí? La envoltura celular de los microorganismos, que ya se descubrió que tienen afinidad por distintas toxinas. Y de hecho lo que se usa mucho, que ya mencioné, son las levaduras y otras bacterias muy usadas. Las levaduras no son bacterias, pero otros microorganismos muy usados son las bacterias lácticas. Las bacterias lácticas, supongo que, bueno, ustedes las conocen, la han escuchado por ahí, ¿sí? Son las que están en el yogur, son probióticos, se ha demostrado que tienen efectos positivos en la salud, también refuerzan el sistema inmune. Entonces también utilizar este tipo de bacterias
tiene una ventaja muy buena, porque en realidad es como que al mismo tiempo que esa bacteria interacciona con la micotoxina y la secuestra, también estoy incorporando un probiótico, ¿sí? Entonces, cuando la bacteria interacciona con la micotoxina, lo que hace es evitar que esa micotoxina sea absorbida, digamos, a nivel intestinal y facilita su eliminación. Entonces, las bacterias lácticas son una muy buena opción. Excelente. ¿Sí? Estaba pensando cómo las aplican. ¿Cómo sería? ¿Un polvito? ¿Un líquido? Las bacterias lácticas han probado la bacteria viva y la bacteria muerta, y de hecho, por alguna razón que hasta donde yo sé no se sabe, las bacterias muertas tienen más eficacia en la interacción con la micotoxina que las vivas. Wow, excelente. Pero bueno, sí, en general, por eso se usan mucho bacterias, digamos, bacterias lácticas, pero muertas, por distintos métodos, ¿sí? Y que se aplican. Entonces lo que se analiza es qué porcentaje de la micotoxina se une, también si la unión es reversible o no, digamos, ese tipo de cosas. Y prueban en distintos tipos de alimentos, ¿sí? Que pueden ser, no sé, cerveza, jugo de fruta, o sea, todos esos alimentos donde puedo encontrar micotoxinas. Y con distintas especies de bacterias lácticas, porque algo que también se descubrió es que la interacción de una micotoxina con la bacteria es especie específica, es decir, distintas especies tienen distinto tipo de interacción porque su envoltura celular no es idéntica. Claro, y hay infinito, aparte. Entonces, por eso, es como que hay para probar infinito, o sea, porque bueno, hay un montón, digamos, me puedo cansar de probar bacterias lácticas, hay un montón, y bueno, por eso da para un montón el trabajo. Todo lo que dijiste hasta acá fue de la adsorción de microorganismos. Todo lo que dije hasta acá estoy recién en la bioabsorción. Ok. Sí. Y habías dicho que había otro... Sí, el segundo sería la biotransformación. En la biotransformación, lo que ocurre es que el microorganismo realiza una modificación química en esa toxina, de manera que la modificación convierte esa toxina en un compuesto menos tóxico, ¿sí? O directamente no tóxico. Entonces, puede realizar una única modificación química, o también hay bacterias que tienen muchas enzimas, que lo que van a hacer en ese caso es directamente clivar la toxina y lo que se dice catabolizarla, es decir, usarla como alimento, se la comen. Entonces tengo una toxina, me la como, le saco esta partecita, la convierto en esto, viene otra enzima, hace esto, y al final se alimentan de micotoxinas. Un lujo esta introducción a este tema que la verdad que nosotros no sabíamos nada. Vamos un pequeño corte y volvemos con más sobre la Tierra. Buenísimo. Seguí en Sobre la Tierra por Radio UBA. Segunda parte de Sobre la Tierra y seguimos hablando con Jimena Ruiz, investigadora del Instituto INBA de la FAUBA y el CONICET, y docente de microbiología de la FAUBA. Con Jimena estamos hablando sobre las micotoxinas. Bueno, sabemos que trabajás con un hongo que causa pérdidas millonarias en el agro. ¿Podrías profundizarnos un poco sobre eso? Sí, nosotros, yo les voy a contar un poco acerca de Fusarium, que es el hongo que produce la micotoxina con la que nosotros trabajamos. Bueno, Fusarium es un género también de hongos filamentosos que incluye una gran variedad de hongos fitopatógenos y toxigénicos. Y causa una enorme variedad de enfermedades que en general se conocen como marchitamiento, o pudrición, o cancro, o tizón, tienen distintos nombres. Pero lo que tienen estos hongos es que están distribuidos a nivel mundial, o sea, se encuentran en prácticamente todos lados, y además tienen un rango de hospedador muy grande, porque dentro de Fusarium tenemos distintas especies, entre ellas Fusarium oxysporum, que tiene formas especiales que afectan distintos tipos de hospedadores. Entonces el tema es que provocan enfermedades en prácticamente cualquier cultivo. O sea, afectan cultivos a campo, cultivos hortícolas, cultivos ornamentales, cultivos forestales. Como que son... Yo los conozco del trigo, pero entiendo que están en todos lados. Por eso, están en todos lados y por eso está la enfermedad de la pudredumbre de lo que quiera. Papa, tomate, lechuga, ¿sí? O sea... Bueno, entonces tenemos esto de que están distribuidos a nivel mundial, que tienen un rango de hospedador muy grande y además, como ya sabemos, los hongos producen esporas, que son estructuras de resistencia, y las esporas, bueno, resisten la desecación, resisten la radiación, o sea, resisten todo tipo de estrés. Entonces, cuando tenemos una infección de Fusarium, lo que va a pasar es que esas esporas van a permanecer en el suelo o en los rastrojos por periodos de tiempo
muy largos porque son muy difíciles de erradicar. Entonces ahí tenemos el problema de, bueno, ¿cómo erradicamos, ¿sí?, a Fusarium una vez que tenemos una contaminación? Por eso es tan importante la prevención. Sí, primero nos agarramos la cabeza y después nos juntamos con los que están alrededor nuestro también, porque los campos vecinos también. También, por eso, sí. Es un problema realmente, digamos, muy importante. Entonces, bueno, que el tema es cómo hacemos para controlar las enfermedades, digamos, que produce Fusarium. Y además produce varias micotoxinas, entre ellas las fumonicinas, la cearalanona, y el ácido fusárico, bueno, para mencionar, sí, algunas, ¿no? Uh-huh. Entonces tenemos ese problema que, bueno, es fitopatógeno de una gran variedad de plantas y además es toxigénico. Y dijiste que hay medidas de control, ¿no?, que se hacen o para combatirlo. ¿Prevención? Sí, lo más importante es la prevención, obviamente, porque el tema es que una vez que tenemos contaminación con Fusarium es un problema. Lo que se puede utilizar para el manejo o el control es, bueno, desinfectar el suelo. Uf, tarea dura esa. Tarea dura. Bueno, con solarización, sí, o bueno, con calor en general. Utilizar fumigantes, que ya sabemos que no está bueno, digamos, claro, por su efecto en el ambiente. Obviamente utilizar fungicidas. Solarizar, perdón, cuando cubrís el suelo para usar la radiación. Exacto, claro, en las épocas de verano que lo cubrís para como que aumente la temperatura y eso te elimine los microorganismos, ¿sí? Otra cosa que se puede utilizar es cultivares resistentes, ¿sí?, a Fusarium. Pero ¿qué pasa? Yo mencioné que Fusarium infecta prácticamente cualquier cultivo, entonces no hay variedades resistentes a Fusarium de todos los cultivos que Fusarium infecta. Claro. Eso por un lado. Y por otro, que aún cuando yo utilizo cultivares resistentes, siempre pueden surgir nuevas razas del patógeno que superen esa resistencia. No sé si han escuchado alguna vez del tema de el cultivo, digamos, de las plantas de banana, ¿sí? Bueno, Fusarium infecta las plantas de banana, el patógeno se llama Fusarium oxysporum cubense y en general se utilizan cultivares resistentes a Fusarium. Pero hace un tiempo, ¿sí?, surgió una nueva raza de Fusarium que le pusieron algo como la raza tropical 4, ¿sí? Que bueno, el tema es que esta raza, ¿sí?, ya podía infectar a los cultivares que supuestamente eran resistentes. O sea, tuvieron una raza nueva y eso fue muy problemático porque puso en riesgo la producción de banana. Claro, ¿sí? Recordemos que tiene muy poca diversidad genética. Exactamente, ¿sí? Entonces fue un problema en su momento. De hecho, recuerdo que me contactaron de algún medio para hablar de esto, del problema de Fusarium en la banana. Capaz de todo el laburo que llevó a hacer una variedad que resista eso, de repente evolucionó. He visto algunos documentales que muestran las medidas de control en los cultivos de banana y es infinito. Botas, es tremendo. Lavandina, porque si entra al sistema, medio que... es tremendo, sí, tal cual, es como vos decís. Es todas las medidas de control necesarias, cambiarse las botas, sí, y sí. Y perdón que te llevo un poquito para atrás. Cuando hablamos de Fusarium, por ejemplo, en trigo, ¿hay chance de que alguna vez llegue un poco de Fusarium o alguna de sus micotoxinas a nuestro pan? ¿O en el medio entendemos que hay diferentes métodos de control para que no llegue? No, porque hay controles. O sea, hay controles, digamos que, bueno, realiza SENASA, entonces eso te garantiza que no tengas micotoxinas. Buenísimo. Digamos, sí. Y la banana, aparte, peor que el trigo, me parece que por propagación o por cómo son los cultivos, es como hace todo peor, ¿no es cierto? Sí, es mucho peor en banana, sí. Claro, en su momento esto que contabas como que complicó el abastecimiento general, ¿no? Porque aparte son poquitos países. Sí, de hecho fue un problema. Claro, digamos, la banana no es que se produce en todo el mundo, digamos, en una región acotada. Entonces sí, fue un problema bastante importante en su momento. Y así como, bueno, pasó una vez, puede volver a pasar, ¿no? Está bien que el uso de cultivares resistentes es muy útil justamente por eso, pero bueno, la naturaleza encuentra el camino, ¿no? Muy rápido, perdón. Ahí estamos. Perdón. Como parte de tu trabajo también estudiaste microorganismos para degradar la micotoxina. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Sí, en realidad les cuento un poquito la historia. A mí me gusta a veces contar la historia de cómo llegamos a la idea, ¿no? Cuando nosotros nos empezamos a interesar por el ácido fusárico, que es una de las micotoxinas que produce Fusarium y que se demostró que es el principal factor de virulencia de Fusarium,
porque lo que se vio es que los fusarium que producían mayor cantidad de fusárico eran más virulentos. Ok. O sea que hay una correlación. Entonces, con eso lo que pasó es que, bueno, vemos que el fusárico, además de ser una micotoxina, es un factor de virulencia. Y eso no pasa solamente con el fusárico, sino que también se encontró con otras micotoxinas, por ejemplo, patulina, que es otra micotoxina. Porque, bueno, tiene sentido. O sea, ¿para qué producen, digamos, los hongos esas micotoxinas? O sea, de mala onda que son. Bueno, tienen un rol en la patogenia. Les ayuda a poder establecer la enfermedad en las plantas. Entonces, todo lo que tiene que ver con fusárico, se estudiaba el efecto del fusárico sobre células humanas, ¿sí? La toxicidad, células animales y obviamente células vegetales, por su efecto, digamos, importante, ya que produce marchitamiento, pudrición y todo esto en las plantas. Pero el tema es que nos preguntamos por qué no había nada hecho microorganismos de suelo, ¿sí? Porque bueno, los fusarium viven en el suelo, producen fusárico y, digamos, si afectan a microorganismos de suelo beneficiosos para las plantas, también es un tema. Claro. Y el tema es que en ese momento había solo un trabajo en el que se había analizado el efecto del fusárico en algunas bacterias de suelo. Entonces, como nos interesó eso, dijimos, bueno, vamos a estudiar qué pasa cuando exponemos a bacterias de suelo de distintos géneros al fusárico. Y lo que vimos es que la mayoría de las bacterias de suelo benéficas para las plantas o antagonistas de patógenos eran bastante sensibles al fusárico. O sea que el fusárico afecta a células animales, vegetales y también a los microorganismos. Entonces, también encontramos, por ejemplo, que había un género dentro de esas bacterias de suelo, que es un género muy ubicuo en el suelo, que se llama Pseudomonas. No sé si lo escucharon nombrar, porque es un nombre que suena por ahí. Bueno, de hecho las Pseudomonas eran las bacterias más tolerantes al fusárico, a las que les podíamos poner más cantidad y se la bancaban ahí, seguían como creciendo un poquito. Pero el tema es que cuando lo que hicimos fue bajar mucho la concentración, es decir, usamos concentraciones de fusárico mucho más bajas que la concentración que inhibía completamente el crecimiento, igual observamos efectos negativos. Tenían una velocidad de crecimiento mucho menor, tenían una supervivencia a largo plazo mucho menor y perdían movilidad. Entonces, por más que eran tolerantes, poníamos concentraciones bajas y igual les afectaba. Y a su vez hubo un trabajo bastante lindo, de un grupo europeo, que demostró que la presencia de fusárico además disminuía la producción de compuestos con actividad antifúngica en pseudomonas, ¿sí? Okay. Que las pseudomonas se pueden usar como antagonistas de fitopatógenos, ¿bien? Y al poquito tiempo también salió otro trabajo de un grupo estadounidense donde ellos probaban otra vez qué pasaba con bacterias de suelo y qué pasaba con hongos, que nosotros nunca miramos qué pasaba con hongos de suelo. Y de nuevo encontraron que los hongos también eran sensibles al fusárico. O sea, el fusárico Incluso, viene muy bien. Sí, viene contra muy bien. todos. El fusárico como que mata todo el fusárico. Claro. Todo eso lo que nos estaba diciendo era que el fusárico tiene un efecto negativo en todo lo que es la supervivencia y la capacidad de competencia de los microorganismos benéficos para las plantas en el suelo. Entonces, cuando vimos esto, bueno, y surgió la idea. La idea fue... Conocemos los microorganismos, los microbiólogos sabemos que los microorganismos tienen un metabolismo maravilloso, que uno les da una molécula que tiene un carbono y tienen una manera de poder agarrar ese carbono y usarlo para crecer. Entonces dijimos, bueno, vamos a buscar bacterias que puedan comerse el fusárico. Tiene que haber alguna ahí, dando vueltas. Menos mal que no las matamos todas cuando tratamos de sacar al fusarium. Menos mal, sí. Pensando un poco en eso, lo que hicimos fue ir a un campo de cebada, descalzar plantas de cebada, llevarlas al laboratorio con el objetivo de aislar de lo que sería la rizósfera de la cebada, es decir, la porción de suelo que está más cerquita de la raíz, bacterias que pudieran utilizar ácido fusárico como única fuente de carbono y energía. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, hay que hacer una suspensión de suelo y eso sembrarlo en una placa de Petri que tiene un medio que solamente le ponemos fusárico como única fuente de carbono. Entonces, las bacterias que van a crecer ahí van a ser únicamente las que tengan la capacidad de poder agarrar el fusárico y catabolizarlo para producir energía. Había chance de que no hubiera ninguna también. Había muchísima chance. De hecho, yo pensé,
lo hacía, era la primera vez que íbamos y bueno, uno a veces piensa, bueno, voy a buscar en distintos lugares. Había surgido esa oportunidad, eso fue algo que hicimos con otros investigadores y docentes de FAUBA, particularmente con Irma Roberts y Flavio Gutiérrez Bohem, y fue como una chance, decimos, bueno, está esta oportunidad, vamos a ver, traemos unas plantas y probamos, y en el fondo era como, bueno, ¿qué chances hay de que encuentre esta bacteria? Bueno, y la naturaleza es muy bondadosa, tremendamente bondadosa. Había bacterias que crecían con ácido fusárico como única fuente de carbono. Y además, el ácido fusárico en su estructura es un anillo piridínico. El anillo piridínico tiene un nitrógeno y tiene un grupo carboxílico y una cadena de alquilo. Entonces, nuestra bacteria, además de usar el ácido fusárico como única fuente de carbono y energía, también lo puede usar como única fuente de nitrógeno. O sea, con el fusárico tiraba como carbono, nitrógeno, energía. Excelente. ¿Sí? Sí, excelente. Tiraste un montón de términos. Eso es como una base nitrogenada, ¿no? Lo que dijiste. Es una piridina, es como un anillo aromático con un nitrógeno. ¿Sí? Eso es una piridina. Que un poco después también voy a volver a las piridinas porque tiene un poco que ver con la aplicación. Bien, entonces, bueno, encontramos eso y bueno, estuvimos muy felices porque no había hasta ese momento bacterias descriptas que pudieran biodegradar o catabolizar fusárico completamente. Digamos, era como hasta donde yo sé el primer ejemplo. Y bueno, después lo que hicimos fue, los pusimos sobre semillas expuestas al fusárico para ver si podía detoxificar. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, cuando uno expone una semilla al fusárico, prácticamente inhibe el desarrollo de la raíz, o sea, prácticamente no hay raíz, y un poco también inhibe el desarrollo del coleoptile. Entonces lo que hicimos nosotros fue agarrar semillas, sumergirlas en una suspensión de la bacteria y después exponerlas al fusárico. Y cuando hicimos eso, todos los efectos negativos del fusárico desaparecieron. O sea, la semilla desarrolló raíz normalmente, coleoptile, feliz de la vida. Entonces con eso también comprobamos que podía detoxificar fusárico en semilla, ¿sí? Entonces, bueno, ahí fue que llegamos a nuestra bacteria. Es un montón. Es un montonazo. Es buenísimo. Es un montonazo. Dijiste bacterias, pero es una especie. Sí, exacto. En realidad se llama de hecho cepa. ¿Sí? Porque cepa. vos tenés una especie, dentro de esa especie tenés distintas cepas según el lugar de donde la aislás. O sea que es una cepa en particular. De hecho, hay otras especies, pero distintas cepas no tienen esta capacidad de degradar fusárico. O sea, no es que es una capacidad común en las bacterias. Ni siquiera en la especie que nosotros tenemos. Me imagino que cuando las personas se enteraron de este resultado, te vinieron a buscar, tocaron el timbre. ¿Ya hay algunos resultados prometedores como para pensarlo a mayor escala en el campo, en otro proceso industrial, por ejemplo? En realidad, tuvimos una contra, que bueno, suele pasar eso, que es que esta bacteria que nosotros tenemos está relacionada genéticamente con una bacteria que puede infectar personas que tienen inmunosupresión. Okay. Entonces, cuando tenés una cosa así, digamos, por una cuestión de seguridad, es complicado liberarlas al ambiente. Vamos de pasito. Pero, sin embargo, esta bacteria se usó muchos años. No esta bacteria la misma que hablamos nosotros. Me refiero a la misma especie. La misma especie, pero otra cepa, se usó muchos años como agente de control biológico en Estados Unidos. Justamente porque además tiene la capacidad de inhibir hongos fitopatógenos. Y funcionaba muy bien, y se usaba. Y hasta que en algún momento dijo, no, paren. Tipo, pero por las dudas no lo usemos, pero se usó durante mucho tiempo. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es apuntar a identificar a los genes y las enzimas que están involucradas en la biodegradación de ácido fusárico. Porque, como no había bacterias descriptas que pudieran catabolizar el fusárico, tampoco hay genes descriptos que puedan cumplir con esta función. Claro. Entonces eso tiene una gran aplicación. De hecho, hoy en el mercado, digamos como ejemplo de lo que puede ser detoxificantes a base de bacterias, existen, por ejemplo, bioabsorbentes. También existe una bacteria que puede catabolizar o detoxificar fumonicinas y se comercializa como producto detoxificante de fumonicinas. Y también existe otro producto que está hecho a base de enzimas purificadas de una bacteria que también puede detoxificar otra micotoxina. O sea que tanto las bacterias como sus enzimas se pueden utilizar para procesos de detoxificación. Excelente.
hay o sea, obviamente todo esto está patentado y demás, obviamente. Entonces nosotros estuvimos encarando por ahí. Como no se conoce, dijimos, bueno, busquemos los genes y enzimas que están involucrados en esto. Que es toda una tareita, porque bueno, obviamente cuando uno no sabe nada, es bastante difícil saber por dónde empezar. Pero logramos identificar un grupo de genes y bacterias que están involucrados en degradar el fusárico. ¿Por qué? Lo que vimos es que si le sacamos estos genes, la bacteria no cataboliza fusárico. Si a esa bacteria a la que le sacamos los genes los volvemos a poner, vuelve a degradar el fusárico, ¿sí? Entonces, tenemos la identificación de los genes y las enzimas. Lo que nos falta es saber cuál es el rol exacto que cumplen en todo el proceso de catabolismo, ¿sí? Para poder, digamos, necesitamos saber eso para poder crear y diseñar estrategias de detoxificación. Se nos pasó el tiempo muy rápido. ¿Te quedó alguna cosita breve para decir? No, lo que me gustaría sí decir es que, digamos, estudiar todos estos procesos naturales quizás es muy importante para poder diseñar estrategias tecnológicas, ¿sí? O sea, hay una frase que supuestamente está atribuida a Max Planck, que a mí me gusta mucho, que dice "Insight must precede application". O sea, tenemos que comprender los fenómenos naturales para después poder aplicarlos. Y ese camino muchas veces lleva tiempo, lleva recursos, pero es muy interesante, digamos, poder revelar esos misterios, o sea, pasar de no conocer a entender algo para después poder tener un montón de oportunidades, ¿sí? Y nuevos caminos para poder aplicarlos. Buenísimo. Bueno, seguiremos bastante de cerca esta línea de investigación. Un placer haberte tenido en el estudio y bueno, Muchísimas gracias, sí. Gracias.